Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a un nuevo día a estos estudios que estamos llevando en esta época en el cual tenemos que estar resguardados, guardando este tiempo, pero usándolo para prepararnos para la obra que el Señor nos ha llamado hoy y siempre. Les voy a pedir, hermanos, que compartamos este estudio, esta transmisión con los demás hermanos para que más hermanos se vayan conectando y podamos estar todos juntos meditando en esta tarde, con el inicio de este nuevo libro, porque un solo camino. Y vamos a dar un momento, hermanos, vamos a estar ahí también pendientes de acá de la computadora de los motivos de oración que me hagan llegar, y vamos a aprovechar este tiempo, hermanos, para prepararnos en el Señor y meditar por una cosa muy llamativa, una pregunta que genera muchas controversias, pero con la ayuda de Dios a lo largo de estas 7 lecciones, esta no cuenta, esta es la introducción, de estas 7 lecciones que estarán mis hermanos de San Pablo compartiendo con ustedes, ojalá que podamos tener esa importancia y tomemos la relevancia que tiene Cristo en nuestras vidas y que Cristo sea el único camino de salvación. Si el cristianismo pierde, como vamos a ver un momento más, esa exclusividad con respecto al modo de salvación y de estar en la presencia del Señor, entonces pues prácticamente perdemos todos. Entonces todo lo que somos, nos volvemos una religión irrelevante en el fondo, en el trasfondo. Y tenemos que hacer este caso porque hace ya bastante tiempo, ya es más común cada día más ver en redes sociales publicaciones como la mejor religión es ser una buena persona, como la religión es mala, tú sigue a Cristo, a tu Cristo, y lo hacen con esa palabra anterior a Cristo y de pertenencia. Un Cristo, tu Cristo, mi Cristo, tu Dios, mi Dios, y hay que respetar, hay que ser inclusivos con esta sociedad, con este mundo. Y precisamente ahí radica la peligrosidad en la que se ha metido y ha desencadenado el cristianismo para desbocar. Por errores del pasado hemos tachado la religiosidad como algo malo, pero la palabra de Dios no dice que la religiosidad sea mala. La palabra de Dios dice la mala religiosidad es la que genera este conflicto. Entonces tampoco pensar que alejarnos de todo lo que tiene que ver con lo religioso, estamos quitándole las cosas malas y vamos a dejar simplemente a lo que es Cristo bien. Y ahí está, y ahí radica lo peligroso que estamos llevando a la fe cristiana, y que con la ayuda de Dios, les vuelvo a comentar, espero en estas 7 lecciones que veremos, esta es la introducción. El día de mañana estará con nosotros nuestros hermanos Ani y Paco, compartiendo la iglesia frente al mundo. El sábado estará con nosotros nuestra hermana Eloína. El lunes estaré otra vez con ustedes. Martes estará mi hermano Caleb. Miércoles mi hermano Eliseo. Jueves mi esposa. Y el viernes cerrará con este estudio nuestro hermano Alex. Estemos pendientes, hermanos, porque este estudio, hermanos, tiene el enfoque precisamente de lo que no debemos perder como iglesia del Señor. Y vamos a entrar en el tema, pero antes de entrar vamos a ponernos en manos de Dios para meditar en esta tarde, y aprendamos más de lo que somos en Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, Padre, que en tu nombre, Señor, podemos tener un espacio en el cual nos podemos reunir, Señor, podemos estar meditando en tu palabra, Señor, podemos aprender más y más de lo que tú esperas de nosotros, Señor. Sé con cada uno de mis hermanos que estarán viendo esta publicación, Padre, redarguye sus corazones, Señor, y permite que puedan ellos no solamente aprenderlo, Señor, sino también llevarlo a la práctica donde tú los llamas, Padre, porque de ti somos, de ti venimos, Señor, y en ti caminamos, oramos, servimos, Señor. Ayúdanos a darte el valor que mereces, Señor, en nuestras vidas y en todo lo que hacemos. Porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Entonces, hermanos, vamos a empezar. Compartan, por favor, la publicación para que más hermanos nos vayamos reuniendo. Ok, entonces, volvamos al inicio de este estudio. La pregunta es, ¿por qué solo un camino? Y genera muchas situaciones negativas. Y el día de hoy, en esta introducción, voy a darles un adelanto de lo que estaremos viendo. Y es que, hermanos, antes, allá por los 60, 70, que se dio a la luz un movimiento que se llamaba el Movimiento de Jesús, en el cual era representado con algunas imágenes de un dedo apuntando hacia arriba, y en el cual mostraba esa distinción de cristianos como tal. Ese movimiento que tomó realces por aquellas décadas tenía unas características muy marcadas, hermanos. Tenía unas características en las cuales el cristiano le estaba diciendo al mundo que solo existe un camino y es la persona de Cristo. Fíjense, en los años 60, 70 ya por Estados Unidos, era un movimiento que buscaba que más personas conocieran que solamente en Cristo uno podía encontrar la salvación. Solamente en Cristo. En esa época, hermanos, tú veías estos símbolos de un solo camino, este movimiento de cristianos que identificaba a todos los evangélicos de cualquier denominación. Y viendo en ese punto, tenemos que ver que ese movimiento estaba conformado por cristianos de todos los índoles. Había cristianos que tenían unas tendencias más novedosas, tenían cristianos que tenían una cultura más juvenil, había cristianos que eran más fundamentalistas, que eran ortodoxos con respecto a la interpretación, pero eran eclécticos esos cristianos, eran congregacionales, buscaban formar un bloque más grande de cristianos para enfrentar lo que se estaba viviendo en la época moderna. Estaban buscando juntar más, aunque había diferencias con respecto a liturgias, con respecto a adoraciones, alabanzas, se buscaba formar un bloque enorme de cristianos en el cual profesaran que solamente había un camino. El conflicto surge, hermanos, que aunque toda vez en ese camino había diferencias en sus estructuras como denominaciones, había una unidad con respecto al mensaje que se transmitía. El mensaje que se transmitía era: Cristo es el único camino. Pero en ese aspecto de solo un camino, hermanos, el camino no tenía que ver con cuestiones físicas, tenía que ver con cuestiones celestiales. Y es por eso que los cristianos, aunque eran ortodoxos, eran rígidos con su fe, con sus doctrinas, también, hermanos, había otros hermanos opuestos a esa forma de ver la vida cristiana. No les importaba, porque lo esencial del cristiano se estaba predicando de la misma manera. Era Cristo como el único forma de salvación. Y entonces esto empezó a cambiar. Poco a poco nos vimos dando cuenta que la etapa moderna fue cambiando, que las personas pasaron de la época moderna hasta esa época posmoderna, ese movimiento ya más moderno, y entonces la fe cristiana empezó a ya no ser exclusiva. En Jesús ya no era solamente el camino al cielo. Ya estaban cambiando y ya no estaban apegándose a todas esas formas de fe, porque en este momento los cristianos parece ser que tenemos características de cobardía, de vergüenza, de dudas con respecto a lo que creemos, y ya no afirmamos que somos una fe exclusiva con respecto al Evangelio. El mundo se ha vuelto más una situación inclusiva y pluralista, en la cual lo que reina es la tolerancia.
y con la bandera de buscar la tolerancia y la inclusividad, hemos olvidado lo primordial que es predicar a Cristo como la única forma de salvación, no de bendición, no de prosperidad, sino el único medio de salvación. Y entonces ahí tenemos y generamos y empezamos a encontrar esos problemas en los cuales ya no podemos formar ese bloque que existía antes como evangélicos. Ya no existe esa unidad porque el mensaje ya no es el mismo. Existe una inclusividad, sí, es verdad, estamos incluyendo como cristianos en general, pero no estamos incluyendo por el hecho de juntar cristianos que crean que Cristo es la salvación. Estamos incluyendo a todas las personas, aunque crean que Cristo no es la única salvación. Les volví y hago esta referencia. Cada vez más las personas creen que la mejor religión es ser una buena persona. Pero el objetivo de nuestra fe, el objetivo de nuestra religión y de todo lo que somos como cristianos no es ser una buena persona. Ahí no radica la esperanza del cristiano. Porque si somos sinceros, como decíamos el día de ayer, entonces existiría una desesperación, porque el mundo, hermanos, basta levantar un poco el periódico, las noticias y ojear Facebook, Twitter, lo que tú quieras o utilices, y nos daremos cuenta que el mundo cada vez está peor. Las mujeres no pueden estar seguras en el mundo o salir. Los jóvenes tampoco, los niños tampoco, las personas que se supone que nos tienen que proteger en ámbitos gubernamentales, resulta que no es lo que se esperaba. Y no estoy diciendo en la totalidad, pero estoy hablando que el mundo en general no está mejor cada día. La verdad es que no. Y con esa bandera de la inclusividad y de la tolerancia, hemos aceptado que todo este tipo de cosas se vean inmersas inclusive dentro de la fe cristiana. Y yo no critico al mundo en general. Esto no es una crítica al mundo en general. Esto es una crítica a la cristiandad. Porque se ha convertido en una religión tan laica que se puede aceptar todo. Y no aceptar nada a la vez. Qué ambiguo, ¿no? Pero es verdad. Porque ya no importa, a veces queda relevada o relegada la palabra de Dios por las cuestiones tradicionales o pensamientos personales del cristiano. Yo estoy bien con Dios. Tal vez no con las iglesias, pero estoy bien con Dios. Yo creo en Dios. Pero ahí radica precisamente el conflicto. No importa, qué bueno que crees en Dios. Suena algo sensato de tu parte, pero que creas en un Dios o que quieras formar un Dios a tu conveniencia, no necesariamente estás hablando de un Dios verdadero, un Dios bíblico. Y entonces el problema no es que vayas a molestar a cristianos porque estás modificando su fe o a su Dios. El problema es que al modificar a Dios y la fe que tú quieres generar, este proceso te va a llevar al día del juicio, porque inevitablemente vamos para allá, sea que sea a través de esta pandemia o no, o X. Llegarás a ese momento del día del juicio y ese Dios que tú formaste, tal vez no es el que te está recibiendo el día del juicio. Y entonces, ¿qué va a pasar contigo y conmigo y con las personas que han cambiado a Cristo como la forma de salvación? Si usamos el eslogan de que la mejor religión es ser una buena persona, te presentarás contra Dios y le dirás que he hecho buenas cosas, Señor. No fui perfecto, pero hice cosas buenas. Y Dios te va a decir, ¿y quién te dijo que esa es la forma de salvarte? ¿Quieres salvarte por tus obras? Vámonos a los mandamientos y vamos a ver si cumples lo que yo estoy pactando para obras para salvarte. Y entonces te darás cuenta que no fuiste una buena persona. Y no va a haber alguien que te salve en ese momento. Y la ira de Dios estará esperándote. Es por eso que los cristianos hablamos de una exclusividad como ese medio a salvación.
Esa exclusividad que solamente podemos ver en la persona de Cristo. Declaramos, hermanos, que la cristiandad es la verdad y que tomamos los demás credos como situaciones erróneas. Y sé que puede sonar malo, puede sonar altanero o puede sonar poco aceptable en esta sociedad. Pero no es altanería de mi parte, porque es palabra de Dios que garantiza y fundamenta esta fe lógica. Y que a la vez, Cristo, hablando de esa exclusividad que más adelante leeremos, al decir que yo soy el camino, Él está excluyendo a todos los demás sistemas de creencias que el hombre pueda generar o crear o tener en un momento determinado. Y en esa exclusividad de esa frase de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues deja a un lado al cristiano para que busque también esa tolerancia con los demás. No, y estoy hablando, hermanos, no de no tolerar al mundo en general. Estoy hablando de no tolerar que exista otra forma de salvación. A eso me estoy refiriendo con la tolerancia. ¿Cómo es que el mundo ha llegado, o la cristiandad ha llegado a ese cambio tan dramático en 30, 40 años? Exactamente, solamente, como dice mi hermana Fanny, solamente Cristo puede salvar. Y ahorita vamos a ir más allá. Los cristianos evangélicos, hermanos, hemos abandonado aquella verdad absoluta en la cual fundamentamos todo lo que hacíamos. La hemos abandonado, hermanos, porque tanto personales, pastores, líderes dentro de las iglesias, padres y madres cristianos, hemos dejado todo esto como cosas irrelevantes en una época posmoderna. Hemos reconocido que el mundo contemporáneo, posmoderno, en el cual tú y yo estamos, parece ser que es más importante quedar bien y ser políticamente correctos que buscar la verdad que la palabra de Dios revela en sí. Y es que tenemos que partir de ese concepto. Ya no vivimos en un mundo moderno como antes. Ahora estamos en un mundo posmoderno, el cual se caracteriza por estar en contra del moderno, pero también del mismo cristianismo. En un mundo donde las cuestiones filosóficas son tan variables y poco absolutas, donde la hostilidad por el mundo y la verdad de las Escrituras ha llegado a grados totalmente abrasivos. El mundo ahorita ya no quiere saber de la palabra de Dios. Está cansado de todo lo que tiene que ver con la cristiandad y está empeñado en borrarlo de la faz de la tierra. Y como cristianos, hermanos, contra esos enemigos tan complejos y tan fuertes, hemos decidido optar por banderas blancas, por banderas de está bien, como tú vivas está bien, no hay problema, está bien, no importa, está bien, no educa a mis hijos de una manera que sea contraria a Dios, está bien, maneja y haz políticas que van en contra de la voluntad de Dios, está bien, has hecho políticas económicas que van y de salud que van en contra del cristianismo, está bien. Y nos hemos puesto en esa situación de todo está bien. Hay que estar bien con el mundo. El punto es que ese pluralismo en el cual nos hemos inmerso, hermanos, nos va alejando de la verdad en Cristo y que Cristo es el único camino al cielo. Los movimientos evangélicos de ahora se han debilitado y se han vuelto en algo irrelevante para el mundo. Cristo ya no es trascendente. Y me podrán decir, no hermano, es que gloria a Dios, están abriendo cada vez más iglesias y más iglesias. Gloria a Dios, las iglesias, hay iglesias cristianas en general que tienen cientos y miles de personas.
Y qué bueno que están escuchando algo semejante al Evangelio o al Evangelio, porque no podemos dar un juicio tampoco en ese aspecto. Pero, ¿qué clase de mensaje estamos dando que no ha impactado la sociedad? Porque si es en verdad el crecimiento evangélico ha crecido o ha hecho ese aspecto exponencial de crecimiento, pero la verdad es que las situaciones en el mundo van empeorando. La verdad es que las leyes van cada vez más en contra de la fe cristiana. Entonces, ¿dónde están todos esos cientos y miles de cristianos potosinos o mexicanos que dicen y profesan a un Cristo Salvador? ¿Dónde están? Porque parece ser que nada más están los domingos en una iglesia. Pero Cristo se ha vuelto tan irrelevante en el mundo que no hemos impactado en lo más mínimo. Nos separamos y no podemos derribar los muros de un templo. Y el templo nos ha abrazado de tal manera, nos ha cobijado, que queremos estar ahí y no queremos esparcir la palabra de Dios en el mundo. Entonces, ¿qué clase de Cristo se está predicando en la actualidad? Por eso el movimiento cristiano evangélico se ha debilitado tanto. Porque el mundo ya no conoce a Cristo o ya no reconoce a Cristo como el Salvador del mundo, sino como un medio para estar mejor o para ser una mejor persona, para solucionar mis problemas financieros, para solucionar mi matrimonio, para sentirme bien y superar una depresión. El cristianismo no tiene que ver con eso como primer atributo. El cristianismo tiene que ver con las cuestiones de la eternidad, de las cuestiones que tienen que ver con tu alma y mi alma. Y la alma de todos esos cristianos que están ahorita en el mundo perdidos. Entonces, si Cristo se ha vuelto tan irrelevante en este mundo posmoderno, entonces ahora entiendo por qué, a pesar de que se abren miles o cientos de iglesias, hemos sido tan poco productivos en un México en el cual cada vez se revela más a Dios y a su Creador. La relevancia del Evangelio, hermanos, siempre ha sido y siempre será que tenemos esa exclusividad absoluta con respecto al proceso de salvación. Solamente Cristo es el único que ha hecho expiación por el pecado de los suyos y por lo tanto solo Cristo puede suministrar reconciliación con Dios Padre para aquellos que creen solo en Él. Eso es la centralidad. No hacer shows cristianos, no hacer reuniones de miles de personas. Tenemos que volver a poner a Cristo como lo relevante, no solamente de los domingos o de algunos cultos de entre semana, sino de tu vida en tu totalidad. Las personas se acercan a Cristo con iniciativas, con aspectos, con expectativas tan grandes, pero tan egoístas. Y las iglesias en la actualidad hemos facilitado esos aspectos. Pero no nos hemos preocupado por lo importante que es su alma. Y como no lo hemos hecho, Cristo se vuelve irrelevante para este mundo. Fíjense, la iglesia primitiva predicaba a Cristo crucificado. Y siempre estaba constante en ese mensaje, en esa piedra, que sabía que esa piedra de Cristo muriendo por nosotros para salvación y que resucitó, era una piedra firme para nuestra fe, pero también era una piedra que iba a causar controversias, tanto con personas judías como personas que no eran de la fe judía, que les llama la Biblia como griegos. Y al cristiano no le importaba lo que se pudiera generar en ese momento. No le importaba lo que iba a generar. Hermano, nosotros nos hemos convertido en iglesias políticamente correctas que, vaya, nos pueden elogiar, inclusive idolatrar como iglesias o organizaciones religiosas.
Pero ¿saben lo que generaba Pablo y los primeros cristianos al predicar el evangelio? Generaba que los escupieran, que los apedrearan, que los corrieran a palos de esos lugares. El cristiano no era bien recibido por el mundo porque generaba precisamente aversión a un Dios santo. Y ahora ya no es así. Ya tenemos más miedo en lo que ellos puedan pensar de nosotros. Y vamos a buscar en la carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 23 al 25, para leer precisamente esto que les estoy diciendo. Corintios, capítulo 1, versículos del 23 al 25. Por favor, si alguien puede compartir la cita para que más hermanos nos sigan en este estudio, puedan ponerlo, por favor. Voy a leer primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 23 al 25. Dice así la palabra de Dios, es Pablo hablándole a esta iglesia. Y fíjense lo que pasa, hermanos. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropiezo, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 23 y 24. Fíjate, Pablo ya sabía. Pablo sabía que las personas iban a responder o totalmente favorable a ese mensaje, o su vida corría riesgo de por compartir la verdad de Cristo. ¿Cuántos de tú y yo guardamos silencio? Cuando la gente nos pregunta de lo que creemos, no sabemos ni siquiera en qué creemos. Entonces Cristo no ha sido relevante para tu vida y para la mía. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Llevas 3, 4, 10 años, meses, 50, 20 años? ¿Naciste en la cuna de un cristiano? Y aún así todavía Cristo no es relevante como para que tú puedas hablar de Él al mundo, sabiendo que cuando te pregunten y tú respondas con la verdad de Cristo, muy posiblemente vaya a generar enemistad. Y vuelvo a hacer énfasis en este punto. Cuando te pregunten o cuando se ponga la situación que Dios te pone, tú tengas ese valor, esa confianza de hacerlo. Tenemos miedo. Tenemos miedo de la fe que tenemos. Y tenemos miedo porque, una, no sabemos quién es Cristo. O dos, podemos hablar de Él, pero mi vida no refleja su palabra. Y por eso decidimos no hacerlo. Necesitamos, hermanos, recuperar otra vez ese llamado apostólico que la iglesia primitiva tenía. Necesitamos recordar que los pecadores no se ganaban por medio de relaciones públicas o avanzadas o poderes terrenales o noches de milagros o resolviendo problemas existenciales humanistas. El cristiano no se ganaba ese tipo de cosas o no buscaba esto. No eran persuasivos con ese aspecto, no eran sagaces o eran audaces al momento de hablar. El evangelio, como un mensaje exclusivo, hermanos, tenía en sí el poder y tiene el poder de Dios para salvación. No necesitas más, no necesitas tanta preparación. Claro, los hermanos te preguntarán poco más y más y más, y paso a paso tendrás que prepararte. Pero cuando el Señor te ponga la persona, no tienes que usarlo eso de excusa para no compartir a Cristo como la exclusividad para llegar al cielo. El punto central del sermón más conocido de Jesús, hermanos, fue declarar que el camino a la destrucción es ancho y el camino a la salvación es corto.
en el cual no es fácil estar ahí. Esto lo vamos a ver en Mateos capítulo 7. Si por favor ahí pueden compartirlo para que más hermanos nos sigan. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Vamos a leer esta parte. Mateos capítulo 7, versículos 13 y versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Tú puedes hablar a cientos de personas y tal vez una te responderá. Y no por eso estás fracasando en tu ministerio o en el servicio que tú le estás prestando a Dios. No. Nuestra tarea como embajadores de Dios es apuntar en dirección a ese camino angosto, a ese camino exclusivo donde Cristo es la única forma de salvación para cualquier persona que pertenezca a Dios y que acepte al Señor. Cualquier intento por oscurecer este hecho o por cambiar esta verdad, hermanos, equivale a negar a Cristo y obstruir el camino del Evangelio. No estamos para cambiar la palabra del Evangelio. No estamos para ablandar la palabra de Dios. No estamos para que las personas acepten escucharnos y hacerlos, después de terminar nuestra plática, hacer sentirlos bien. Ese no es el propósito del Evangelio. Si la persona lleva 30, 20 años y sigue esperando que la iglesia siga sirviéndole, triste o poco ha avanzado en su fe. Cuando las personas siguen confiando más en las personas y en el mundo que en el mismo Cristo, Cristo ha sido solamente un adorno más en una vida. ¿Y si viviéramos como cristianos? ¿Y si todos los que ahora se denominan evangélicos que forman parte de San Luis de México, tuviéramos esa relevancia en nuestro corazón? ¿Qué cosa, o nuestra vida, qué cosa sería nuestro país el día de hoy? ¿Qué bloque evangélico seríamos? ¿Con qué número de personas? ¿Con qué impacto tendríamos? No solamente en los aspectos religiosos, hermanos, sino en el impacto que tendríamos en aspectos de las artes, de la ciencia, de la educación, de la economía, de la salud, de la política. ¿Qué tanto sería nuestro bloque para hacerle frente al mundo que quiere ponerse de adversario de Dios? El punto central, hermanos, siempre será Cristo. Es verdad, el pensamiento mundano, hermano, se ha metido en lo más profundo de las iglesias y ha hecho a Cristo como un simple persona buena a guiar, que nos enseña valores morales y civiles que debemos de seguir. Hemos visto cómo la cristiandad se ha vuelto en un espectáculo poco eficaz para transformar vidas, no físicas, sino transformar vidas para la eternidad. Hemos dejado ese lugar que pertenecía a Cristo y lo hemos tomado nosotros como la centralidad del Evangelio. No, tú no vas a una iglesia porque la iglesia te caiga bien, o porque la iglesia se vea buena, o porque la iglesia se vea moderna,
o porque la iglesia se vea muy tradicional y tú creciste en una iglesia tradicional. No, tú no vas a un templo a escuchar el mensaje de tu pastor, de tus líderes, y esperar que te guste a ti el mensaje. De hecho, sería mejor que no te gustara, que el mensaje te incomodara en lo más profundo de todas esas situaciones pecaminosas que hay dentro de ti. Tú no vas al templo para escuchar alabanzas que a ti te gusten o que a ti te parece que deban de ser. A mí me gusta que la alabanza sea con ciertas situaciones, con ciertas personas, con ciertos cantos bíblicos o himnarios. O a mí me gusta que sea novedosa, con guitarras eléctricas, con baterías, con flautas, con lo que sea. Tú no vas a que la alabanza te guste a ti. Tú vas a alabar al Señor con un grupo de hermanos, con tu familia en la fe, en la cual, con toda esa diversidad de tu familia en la fe, prestan los talentos y los dones que Dios les dio para la gloria de Dios. Ese es el concepto, hermano. Tú no vas al templo a salir nutrido, a salir mejor, a salir creciendo. Tú vas al templo a glorificar a Dios. La centralidad del servicio es Cristo, no el hombre, no los gustos de los hombres, no satisfacer necesidades del hombre. Lo principal del Evangelio es que es Cristo la única forma, no de mejorar tu vida, la única forma de salvación. Eso es lo principal, hermanos. Eso es lo principal. Y por lo tanto que en aquellos bloques del 60 y 70 no importaba las denominaciones que había en la cristiandad, porque todas las denominaciones predicaban a Cristo como la única forma de salvación, cosa que ahora nos duele aceptar, pero hemos perdido de vista. Dentro de nuestros cultos, pero más triste y más preocupante, dentro de las vidas de nuestros hermanos. Tenemos, hermanos, y pido con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, que obre en ti y en mí a lo largo de estas próximas 7 lecciones, para que entendamos por qué solamente Cristo será y es siempre nuestro medio de salvación. Fíjense, vamos a buscar en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 18 y 19. Y con esto casi estaremos terminando la introducción de estos estudios del día de hoy. Corintios capítulo 3, versículos 18 al 19. Por favor, lo pueden compartir para que más hermanos sigamos esta lectura. Corintios capítulo 3, versículos 18 al 19. Dice así la palabra de Dios: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Busquemos, hermanos, siempre a lo largo de estas 7 lecciones, que encontremos y busquemos y pongamos siempre a Cristo como solo su único camino. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ese es el mensaje que damos. Jesús no es un camino o uno de los caminos para llegar a Dios. Jesús es el camino. Y con esta exclamación que el Jesús que la gente dice que enseña moralidades y valores éticos, este Jesús que las personas quieren verlo así para quitar todo lo malo que es la religión, este Jesús
se autonombró el único camino a Dios, la verdad, la vida. Y el que quiera ir al Padre, solamente será por Él. Y en ese mensaje tan exclusivo que hace Dios, que hace Cristo, hermanos, tenemos que vivir predicándolo al mundo. Aunque el mundo no lo quiera aceptar, aunque las personas se puedan ofender inclusive, cada persona que te demande de ti verdad, respóndeles con mansedumbre, pero respóndeles con la verdad, aunque esta verdad pueda lastimar lo más profundo de su ego, de su orgullo, de su naturaleza muerta. Que el Señor sea con ustedes, hermanos, a lo largo de estos estudios. Estaremos meditando el día de mañana, 7 de la noche. Por favor, síganos para que podamos seguir aprendiendo, hermanos. Estén atentos, hermanos. Están próximos a salir algunos lineamientos aquí en San Luis para las reuniones como iglesia. Estemos orando para que sea un pronto regreso a nuestros edificios, hermanos. Pero vuelvo a repetir, la iglesia no se ha detenido, no se ha cerrado, no se ha puesto en pausa, en vacaciones. Si tú, miembro de la iglesia, te has puesto en vacaciones en ese aspecto, bueno, eso tú tienes que retomar este camino. Pero la iglesia del Señor no la detiene una pandemia. Seguimos sirviendo a Dios a través del servicio al prójimo. Les voy a pedir, hermanos, si seguimos juntando despensas para los necesitados, por favor, de 12 a 1 de la tarde, ahí en San Pablo, por favor, calle 2 de abril, 365, de 12 a 1 estaremos recibiendo víveres. Hermanos, no quiere salir todavía por esa situación que cada vez está peor, y estamos en 1983 casos hasta el día de hoy. No quiere salir. Hay cuentas, hermanos, en las cuales tú nos podrías depositar. Nada más comunícate conmigo al celular 44 41 13 96 20. Comunícate conmigo a este número que acabo de poner ahí en la página. Envíame un mensaje, te puedo enviar la tarjeta para que deposites, y cuando deposites yo te regresaré una foto del ticket con lo que se compró con esa aportación que tú diste. Hay personas en necesidad, hermanos. No todos tienen la bendición de volver a trabajar y tener alimento en la mesa de sus casas. Eso es ser una iglesia. Sigamos mostrando nuestra misericordia por todas las personas que así lo necesitan. Entonces, hermanos, vamos a terminar con una oración por todos los motivos que nos han mandado. Por favor, estemos en oración. Tanto para un pronto regreso como lo que estamos haciendo el día de hoy todavía. Entonces les voy a pedir que cerremos nuestros ojos para orar juntamente al Señor. Vamos a orar. Señor, amantísimo Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu infinito amor y por tu protección, Señor. En esta tarde en especial, Padre, quiero pedirte por mi hermana Graciela, Señor, por Rubén, Padre, este niño que amamos tanto, Padre. Sé con Rubén, Señor, sé con Graciela, Padre. Ayúdalo en estos trámites que harán, Señor, en estas visitas, estos seguimientos que harán en el hospital, Padre. Fortalece a mi hermana Graciela, Señor. Fortalece a Rubén, Padre. Ayúdalo, Señor. Permítenos, Padre, que en tu nombre podamos volvernos a reunir en tu casa, en tu templo, Señor. Sé con ellos, Padre. También, Padre, te pido por todas las necesidades de mis hermanos de San Pablo, Padre, por las personas que están sufriendo de salud. Gracias, Padre, porque hoy permitiste, Señor, que pudiéramos hablar un poco con mi hermana Rebeca, Señor, y que sepamos que ese proceso va, Señor, va lento, Padre, pero, Señor, tú sigues trabajando en su vida. Dale paciencia en esperar en ella. Sé con mi hermana Laura, Padre, con toda su familia, Señor, que los ayuden, que los fortalezcan, Padre, que nosotros mismos estemos al pendiente de ellos, Padre, y que seamos esa mano, Padre, que ellos necesitan en medio de esta prueba. Sé con mi hermana Eloína, con su mamá, Señor, con toda su familia, Padre. Sé con cada uno de sus hermanos, con Aarón, Rubén, Alfonso, Alejandro, Señor,
con Miriam Unice, Padre, por favor, con toda su familia, Señor, muestra tu misericordia por ellos, Padre. Sé con Vero, Señor, con este examen que tendrá el sábado, Padre. Sé con Brian y con todos los jóvenes que próximamente estarán haciendo exámenes para ingresar, Padre. Con Wendy, Señor. Ayúdalos en sus trámites, Padre. Cumple tu promesa, Señor. Sé fiel con ellos y permite que ellos puedan continuar su preparación, sus estudios. Sé con Yair, Padre, en su problema contra el cáncer. Con Lupita, con Tabita, Señor, con Epifania, con mi hermana Tomasa, Padre. Ayúdalas, Padre, bendícelas, protégelas, Señor. Sé con mi hermana Edna, Señor. Ella te pide que sean tú, Señor, en la recuperación de Rubén Omar Esquivel Robles, Señor. Ayúdalo, Padre, que está él allá en Monterrey en terapia intensiva. Sé con mi hermano Daniel Garcés, con mi hermana Leti, con toda su familia, Padre. Sé con las personas que están batallando con trabajo, Señor. Con Dago, con Adrián, con mi hermana Edith, Señor, con Gloria, Padre. Te pido, Padre, por las empresas, por los negocios de todos mis hermanos, Señor, en especial por mi hermano Ignacio Lorenzo, Armando Coronado, Señor, por mi hermano Ignacio Coronado, Padre, por toda su familia, Señor. Sé con cada uno de ellos, proveer alimento en su casa, Padre. Te pedimos por Rafa, por su hermano Alfredo, por mi primo Ramiro, que han perdido a sus esposas. Tráeles consuelo, Señor, pero sobre todo manifiéstate en sus vidas, Padre, que ellos tengan un encuentro contigo, Señor. Sé con la familia de mi hermana Isabel Moreno, con mi hermana Alba Wong y toda su familia, Señor. Sé con mi hermana Alicia, Padre, sé con su hijo Joseph, Ángel, Yamuri, con sus nietos, Jade, Angelito, Señor. Sé con el papá de sus hijos, Señor. Sé con su vecina, Padre, Verónica Palacios, que está atravesando este problema de cáncer. Que en esta familia, Señor, no falte el pan, Señor. Que mi hermana Alicia, Padre, ella sienta y siga viendo tu mano protectora alrededor de su familia, Señor. Y que ella siga con ese ímpetu de orar por las personas, de hablar de ti, como esa persona, como ese Cristo, el cual es el único camino de salvación. Sé con Braulio, Padre, donde quiera que esté, con mi hermano Pablo, con Ángel, Señor, con el pastor, Padre, que está en Ponciano Arriaga, Padre, que tú seas con ellos, Señor, que supra sus necesidades, Padre, que tú seas y los restablezcas completamente, Padre. Sé con la familia Moreno Escamilla, Señor. Sé con mi hermano Marco Bocelli, Padre, con el trabajo que él hace en aquellos lugares. Devuélvele y fortalece su ánimo, Señor, hoy y siempre, Padre. Sé con la familia de mi hermano José Ángel, Padre, con Jesús Alberto, Padre. Fortalece y cumple ese proceso que estás haciendo en estas familias, Señor. Danos paz, Señor, danos tranquilidad de esperar en ti, de seguir en ti. Sí, con mi hermano Lencho, mi hermano Manuel allá en Milpillas, Padre, con todas sus familias, Señor. Gracias por ese trabajo que ellos hacen con nosotros, Padre. Sé con los padres de mi hermano José Ángel allá en Matamoros, con Eugenio Rangel, Francisco Javier y su esposa, por María Félix Quiroz, Señor, y todos los pacientes que mi hermano Bocelli visita. Sé con Ricardo, con Irina, Señor, con la señora Mireya Arteaga allá en Guadalajara, Padre. Manifiesta tu misericordia, manifiesta tu amor en sus vidas, Padre. Que mi hermano Yuri, Señor, pueda llevarles palabra de consuelo allá donde ellos están. Sé con mi hermano Ezequiel, con mi hermana Carmen, Padre. Sé con Miriam, Señor. Sé con Gris, sé con Idalia, sé con Saraí, Señor. Ayúdalos, Padre. Sé con Josué, sobre todo en esos análisis. Ayuda a que su salud termine de fortalecerse, Padre. Sé con la familia de mi hermano Manasés Martínez, allí en Estados Unidos. Tráele consuelo en esta tragedia que llegó a su vida. Pero que ellos vean tu carácter, Señor, vean tu misericordia y puedan confiar en ti hoy y siempre. Te pido por Norma Aranda, Señor, por Fe Sosa, que estas jóvenes de Tampicos que iniciarán sus estudios en otras partes de la República, guárdalas, Señor, protégelas, Padre. Ayuda a esta iglesia hermana Betania, ayuda a nuestra hermana iglesia también en Ciudad del Maíz, Padre, a los líderes de estas dos iglesias, Señor, a los que están enfrente de estas iglesias. Muéstrales tu amor y tu misericordia. Sé con el papá de mi hermano Josué, Padre. Ayúdalo, Padre, a mostrar siempre tu carácter a todos los lados que él está, Señor.
Señor, en las decisiones que tomen, en los futuros que tomarán como iglesia, Padre, con todas las iglesias, Señor, que estamos en este trance, en este proceso, Padre, de volver a reabrir, Señor. Ayúdanos a con claridad tomar la mejor decisión, Padre, no para el hombre, Señor, sino para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos, Padre, porque te lo pedimos hoy y siempre, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, seguimos pendientes. Nos vemos el día de mañana, 7 de la tarde, en punto de las 7 de la tarde. Estará con nosotros nuestros hermanos Ani y Paco. El sábado estará con nosotros nuestra hermana Eloína. El lunes otra vez su servidor estará con ustedes. Martes nuestro hermano Caleb Méndez. Miércoles Eliseo Ortiz. El jueves estará mi esposa Yosadira Díaz. Y el viernes nuestro hermano Alex. Estemos orando mucho, hermanos, por favor. Oren por San Pablo, hermanos, oren por nosotros. Oren por todas las iglesias, hermanos, que estamos en ese proceso de ver cómo vamos a volver a normalidad. Si tú quieres dar estudios, hermano, por favor comunícate conmigo para poder integrarte en este rol de trabajo. Que el Señor sea con ustedes y nos vemos el día de mañana. Adiós.